La verdad es que a veces el tráfico me agarra cerca a casa y no puedo llegar a las 7 en punto. Bueno, mi nombre es Diego Pauker, como dijo su compañera. En realidad, yo soy médico gastroenterólogo y HNGAI significa Hospital Nacional Guillermo Almenara. Ya, yo soy médico especialista formado en este hospital y me dedico principalmente, bueno, hago de todo en realidad, pero últimamente me estoy dedicando con más frecuencia a lo que es vías biliares, a lo que es CEPRE, eh, patología pancreatobiliar, etcétera. Ya, en esta ocasión vamos a hablar sobre la fisiopatología de dos enfermedades bastante comunes en realidad en la práctica clínica. La primera más que en la práctica médica y la otra más en la práctica quirúrgica. Ya, antes de empezar, creo que es importante hablar un poco sobre la importancia de la fisiopatología en medicina. La fisiopatología en realidad es un curso que está infravalorado en realidad, porque para conocer, para saber medicina, debemos conocer cómo funcionan los mecanismos por los cuales una enfermedad se comporta en el ser humano. Y ahí para saber eso tenemos que conocer bien ciencias básicas. Entonces la fisiopatología prácticamente es como el eslabón entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas. ¿Por qué? Porque en fisiopatología nosotros vamos a conocer qué parte de las ciencias básicas, o sea, principalmente qué parte de la fisiología del ser humano se va a alterar para que se produzcan las alteraciones que se están mencionando en todas las clases de este curso. ¿Ya? Es importante esto, ¿por qué? Porque todos los libros que ustedes leen en realidad están basados en información que médicos han generado, que han generado a través de investigación. Y ahí esta información no se puede generar si no hay conocimiento. Entonces, para nosotros poder investigar, que es la parte primordial en el ejercicio de la medicina, debemos saber, debemos conocer. ¿Ya? Si no conocemos, no podemos tener una idea, no podemos tener un problema de investigación. Y sin un problema de investigación no podemos generar conocimiento. ¿Ya? Esa es una pequeña introducción que les quería hacer. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de forma rápida, en realidad, porque es un curso de fisiopatología, sobre los mecanismos de por qué se forma una diarrea y por qué se forma una obstrucción intestinal. Ya, el tratamiento, el diagnóstico, en realidad no creo que sea lo conveniente usar en este curso. Simplemente ustedes tienen que acabar esta clase conociendo cuáles son las dianas de cómo se da una diarrea, por qué se da una diarrea, cuáles son sus mecanismos y cuáles son los mecanismos de por qué se da una obstrucción intestinal. A partir de ello, uno ya puede ir deduciendo cuál es el tratamiento o cómo se debe tratar a un paciente que tiene esas enfermedades. Entonces vamos a empezar con diarrea. La diarrea en realidad no existe un consenso exacto para definir diarrea. Sin embargo, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando con claridad? Sí, Hola, ¿me acá. escuchan? Puede Ah, ya, sino terminar que de... parece que alguien activó su audio, por eso es que, ya. Entonces, cuando hablamos de diarrea, tenemos que tener claro dos cosas principales: las frecuencias en las deposiciones y el peso en las deposiciones. ¿Por qué? Porque la diarrea en realidad es una definición que va a estar dada en base a estas dos factores. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, la frecuencia normal va desde 3 deposiciones al día hasta 3 deposiciones a la semana. Y el peso normal va a menos de 200 gramos por día. ¿Ya? Entonces, la diarrea se va a definir cuando las deposiciones están basadas en tener una frecuencia de más de 3 veces al día, asociado a un peso de más de 200 gramos, siempre y cuando la consistencia de las heces sean de Bristol tipo 6 o tipo 7. Sin embargo, se ha visto que algunos pacientes que pueden tener deposiciones normales hasta 4 veces y pueden tener un peso mayor de 200 miligramos al día, perdón, 200 gramos al día, como en los pacientes que consumen fibra de forma abundante, que pueden llegar a hacer deposiciones hasta 300 gramos al día sin necesidad de tener diarrea. Entonces, así se define la diarrea. Entonces, para saber cómo se forma la diarrea, es importante que ustedes sepan que el contenido de líquidos que llegan al intestino delgado es bastante alto en realidad. Sin embargo, hay factores
de secreción y de absorción que van a evitar que toda la cantidad de líquidos que ingresan al intestino delgado salgan por las heces. ¿Qué quiere decir? A nivel del tubo digestivo superior, que en teoría va desde el esófago hasta el ángulo de Treitz, ya teóricamente hablando, ¿qué es el ángulo de Treitz? El ángulo de Treitz es la unión que se va a dar entre el duodeno y el yeyuno. No se olviden que el intestino delgado tiene tres porciones principales. Hablando en orden, duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, a nivel del estómago, del duodeno y del ilion, se van a concentrar ya, o van a incluir todos los alimentos y bebidas que consumimos en las 24 horas. Ya, asimismo, también se van a sumar todas las secreciones de las glándulas mucosas del esófago, del estómago y algunos jugos pancreáticos, bueno, y los jugos pancreáticos y los jugos biliares. ¿Ya? En total, todo eso va a sumar aproximadamente 10 litros de componente líquido. Entonces, esos 10 litros van a llegar al ángulo de Treitz y a nivel del yeyuno, el ilion y el colon se van a absorber. Se va a absorber aproximadamente el 99%. Entonces, más o menos el volumen absorbido a nivel del intestino delgado y a nivel del yeyuno va a ser de 6 litros. A nivel del ilion va a ser de 2.5 litros. ¿Ya? Y a nivel del colon va a ser de 1.5 litros. Entonces va a quedar más o menos 0.1 litros, que equivale al 0.99%. Entonces, eso es lo que va a pasar en un paciente normal. Sin embargo, van a existir alteraciones a nivel fisiopatológico que van a evitar que se absorba el 99% de todos los líquidos que consumimos. Y eso es lo que va a causar la diarrea. Entonces, la diarrea se va a representar como una respuesta protectora. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hay diarrea? Porque eliminamos agua de más cuando hay una infección para eliminar las enterotoxinas, para eliminar bacterias que directamente dañan la mucosa. Es por eso que la diarrea aguda es una reacción a un daño a nivel de la mucosa del intestino delgado o el intestino grueso. Sin embargo, ya cuando la diarrea se cronifica, ¿qué quiere decir? Que los factores de defensa no han actuado de forma adecuada y el paciente requiere de una ayuda para poder tratar esta enfermedad. Ahora, esta diarrea va a depender mucho de varios factores, como la velocidad de transporte de agua y electrolitos, que va a estar alterada en el intestino delgado, el tiempo, ya que se va a reducir debido a la reducción de la absorción neta de agua, y un tercer mecanismo que va a estar dado por el cambio en la composición de las heces, ya que principalmente se va a dar por un aumento de fibra y un aumento de bacterias que puede haber a nivel intraluminal. Entonces acá podemos ver un esquema similar al anterior, en el que vemos que la permeabilidad tisular va a estar dado principalmente por el voltaje, ¿ya? Por el voltaje de cada membrana, dependiendo de cada sección del intestino delgado e intestino grueso. Como podemos ver, la permeabilidad va a estar dada por los milivoltios. Se ve que la diferencia de potencial va a ser cada vez mayor, mientras más va de a nivel cefalocaudal en el intestino delgado e intestino grueso, siendo prácticamente impermeable en el colon proximal y en el colon distal. Entonces, los mecanismos de absorción en el yeyuno se van a estar dando por los sodios y los nutrientes a nivel de yeyuno, por la bomba de sodio, cloro, nutrientes y ácidos biliares a nivel de ilion, y los ácidos biliares a nivel de ilion distal principalmente, va a ser semi-impermeable a nivel del ciego, en lo que se va a dar la absorción de sodio y los ácidos grasos de cadena corta, y prácticamente impermeable con menor intensidad a nivel del colon proximal y colon distal. Entonces, el movimiento de agua a través del epitelio va a ser principalmente secundario o dependiente al movimiento de los electrolitos, principalmente a nivel del sodio, porque es el electrolito con mayor cantidad, pero también puede estar dado a nivel secundario, a nivel de bicarbonato, a nivel de cloro y a nivel del potasio. ¿Ya? Entonces, estos canales que se encuentran a nivel apical y vasolateral van a mantener el equilibrio electroquímico entre diferentes compartimentos. Ahora,
ya son muy conocidas las vías moleculares de transporte de iones y nutrientes a través de la mucosa. ¿Ya? Si nos ponemos a hablar de eso, nos va a tomar 3 o 4 horas porque eso es fisiología pura. ¿Ya? Y todas estas vías moleculares van a estar reguladas por varios sistemas de comunicación, ya que van a estar dados por segundos mensajeros intracelulares. ¿Ya? Entonces, en condiciones normales, la absorción de nutrientes y de agua y la secreción de electrolitos son simultáneas. ¿Ya? Obviamente la absorción tiene que ser cuantitativamente mayor, porque si son iguales, no eliminamos absolutamente nada de agua, nos quedamos con el 100% de agua. ¿Ya? Entonces tienen que ser mayores para que pueda eliminarse un 1% de agua y se puedan formar las heces. Entonces, un descenso en la absorción o un aumento en la secreción hacen que aumente el volumen de líquido en la luz y se vaya a producir la diarrea. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una disminución de la absorción? Cuando hay una disminución de absorción, no se va a absorber el 99% de agua y va a haber un aumento de volumen en las heces. Eso se va a llamar una diarrea osmótica. Cuando hay una alteración en la secreción, ¿qué quiere decir? Que por distintos motivos va a haber un aumento en la secreción de electrolitos que van a jalar el agua a nivel intersticial e intravascular, se va a denominar una alteración por una diarrea secretora. Cuando hay una alteración en la motilidad que se da por un aumento de movimientos intestinales, como por ejemplo en pacientes que tienen hipertiroidismo, ya se va a dar una diarrea por hipermotilidad. Y cuando hay una inflamación y destrucción directa de la mucosa intestinal, se va a dar una diarrea inflamatoria. ¿Ya? Es muy poco frecuente que encontremos diarreas osmóticas puras, diarreas secretoras puras, o diarreas inflamatorias o por motilidad enteramente puras, porque generalmente estos eventos fisiopatológicos eh, se cruzan entre sí. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a la diarrea? La diarrea tiene múltiples clasificaciones. Ya la clasificación más frecuente y la que ustedes deben saber es la de la diarrea aguda y diarrea crónica. Antiguamente, la diarrea se dividía en diarrea aguda, menor de 14 días, diarrea persistente de 2 semanas a un mes o de 2 a 4 semanas y diarrea crónica de más de 4 semanas. Sin embargo, en algunas series actualmente se está hablando de que simplemente hay una diarrea aguda menor de 4 semanas y diarrea crónica mayor de 4 semanas. Otra forma de clasificar la diarrea es como diarrea funcional y la diarrea orgánica. La diarrea funcional se va a dar principalmente por un evento nervioso, microscópicamente orgánico, que generalmente va a tener una duración más prolongada, un curso clínico intermitente, de presentación diurna, perdón, y generalmente tiene un volumen fecal de menos de 200 gramos por día. ¿Ya? En cambio, la orgánica generalmente tiene una duración más corta. ¿Ya? Orgánica quiere decir que se debe a un evento orgánico que está asociado a una enfermedad sistémica o una enfermedad localizada. Tiene una duración corta, tiene un curso clínico continuo de presentación generalmente diurna y nocturna. ¿Ya? Tiene signos y síntomas de alarma y tiene un volumen de más de 400 gramos. Cuando hablamos de signos y síntomas de alarma, generalmente nos referimos a los signos que nos hacen pensar que el paciente puede tener una enfermedad orgánica, como por ejemplo una masa palpable, como por ejemplo que el paciente tenga más de 60 años, que el paciente tenga anemia, por ejemplo, que el paciente tenga sangre en heces, que el paciente tenga baja de peso y que el paciente tenga antecedentes familiares con diarreas orgánicas. Esos son los síntomas de alarma. Otro tipo de clasificación es cuando clasificamos una diarrea proveniente del colon y una diarrea proveniente del intestino delgado. Generalmente las diarreas cólicas tienen volumen escaso, están asociados con moco, pus y sangre, se acompañan de pujo, tenesmo y urgencia fecal, urgencia para defecar, y el dolor generalmente es a nivel del marco colónico y región sacra. En cambio, la de intestino delgado generalmente tienen un volumen abundante porque se basan principalmente en diarreas de tipo secretoras, tienen características abundantes, amarillentas y grasosas que se pueden dar en pacientes que tienen mala absorción intestinal, síntomas acompañantes como borborismos y meteorismo, ya que es la presencia de gases a nivel intraluminal,
y el dolor generalmente es centroabdominal y periumbilical. Ahora, hay otras formas de dividir a la diarrea en realidad, en la que se va a dividir principalmente a nivel fisiopatológico. Entonces, fisiopatológicamente, la diarrea acuosa, bueno, la diarrea se va a dividir en diarrea acuosa, la diarrea inflamatoria y la diarrea malabsortiva, ¿ya? Sin embargo, tienen que entender que en realidad todas estas diarreas tienen un componente de osmosis y de secreción. ¿Qué quiere decir? Que todas las diarreas van a tener un grado de fisiopatología respecto a las diarreas osmóticas y a las diarreas secretoras. Ya, como les había comentado, ninguno de ese tipo de diarreas que en general, o sea, son muy pocos los casos, ya en los que van a haber diarreas puramente osmóticas o puramente secretoras. Principalmente puramente secretoras, porque las osmóticas se pueden inducir, como ya les voy a mencionar posteriormente. Ya, por ejemplo, en las diarreas inflamatorias se va a dar una destrucción de la mucosa, como en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la mebiasis, la colitis pseudomembranosa, el herpes, etcétera. ¿Ya? La colitis por radiación también produce daño en la mucosa, el cáncer colorectal y la isquemia intestinal. A nivel malabsortivo existen otras enfermedades, como por ejemplo la insuficiencia pancreática exocrina, el sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestino delgado y la malabsorción de vitamina B2. Y hay otras causas de malabsorción. Entonces, cuando hablamos de diarrea secretora y osmótica, hablamos de diarrea principalmente secretora y principalmente osmótica. Las causas de la diarrea secretora principalmente se va a dar a una ausencia de transportadores de iones que van a producir un hipertransporte o una falta un aumento de secreción de iones como ion bicarbonato, potasio y cloro principalmente, que la presencia de secretagos endógenos, la presencia de isquemia intestinal, eh, secretagos exógenos, pérdida de superficie intestinal y tránsito intestinal rápido. Por ejemplo, la clorurorrea congénita se da por la ausencia de transportadores de cloro a nivel intestino delgado. La isquemia intestinal se va a dar principalmente en arteriosclerosis mesentérica difusa. Los tumores neuroendocrinos son secretadores exógenos por los mecanismos que ya les voy a mencionar. Las enterotoxinas, como la enterotoxina de cólera, que es la enfermedad la diarrea secretora por perfección, es causante de un secretagogue exógeno también. La recesión intestinal, la enfermedad mucosa intestinal difusa y el tránsito intestinal acelerado tras una vagotomía también produce una diarrea secretora. En cambio, en la diarrea osmótica es un poco más práctico. Simplemente se da por la presencia de algún tipo de sustancia que se encuentra a nivel intraluminal y que no se puede absorber. ¿Qué quiere decir? Que como no se puede absorber por diferencia de gradientes, va a jalar el agua a nivel, a nivel intravascular o a nivel intersticial, lo que va a producir un aumento de la concentración de agua a nivel intraluminal y por lo tanto va a aumentar el volumen de las heces. Por ejemplo, la ingesta de magnesio, la deficiencia de lactasa también. Probablemente de los aproximadamente 70 alumnos que se encuentran en esta aula, un 20 a 30% tienen una deficiencia de lactasa, que lo han adquirido en la adolescencia. Ya, esta es una enfermedad relativamente frecuente a nivel de países occidentales y es una deficiencia de la enzima lactasa que se encarga de destruir la lactosa, ya a glucosa y galactosa. Entonces los monosacáridos se absorben de forma rápida a nivel del tubo digestivo, principalmente a nivel del duodeno, pero los disacáridos necesitan de una enzima para que pueda degradarlo en dos monosacáridos. Entonces, en algunos pacientes, en algunas personas, tienen una deficiencia adquirida en la adolescencia y en la adultez temprana que va a producir una deficiencia de lactasa y por lo tanto una intolerancia a la lactosa. Entonces, eso es la diarrea osmótica. Uno toma un vaso de leche, un, eh, un pedazo de queso y eso le produce dolor abdominal y le produce una diarrea de tipo osmótica, que es una diarrea generalmente de bajo volumen y de pH ácido. Entonces, como les estaba comentando, la diarrea osmótica es la presencia luminal de sustancias con capacidad osmótica, que quiere decir sustancias que no se pueden absorber.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel intracelular y extracelular va a haber salida de agua para mantener la gradiente entre la luz intestinal y extraluminal. Y eso va a producir una disminución de la osmolaridad intraluminal porque se diluyen los iones inorgánicos en el lumen. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas principales de diarrea osmótica? Los laxantes osmóticos. ¿Cuáles son los dos laxantes osmóticos que se usan con mayor frecuencia? Principalmente la lactulosa, por ejemplo, que es el tratamiento para la encefalopatía hepática, para aumentar la circulación enterohepática en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Otro, por ejemplo, el polietilenglicol, que se usa como un laxante para preparación de colonoscopía y también en la actualidad se está usando como tratamiento para el estreñimiento crónico. La malabsorción de hidratos de carbono, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, la ingesta excesiva de hidratos de carbono poco absorbibles, el uso de sorbitol y el uso de fructuosa. ¿Ya? Ahora, la diarrea secretora es un poco más complejo, ¿ya? Porque en realidad va a haber un estímulo secretor al enterocito, ya sea a nivel luminal, local o sistémico. Cuando hablamos de luminal, hablamos de toxinas, principalmente de toxinas secretadas por algunas bacterias, perdón, por algunas bacterias, como por ejemplo las enterotoxinas, las neurotoxinas, la toxina del cólera, de Biocolerae, etcétera. A nivel local, generalmente podemos hablar de tumores a nivel de esa zona, y a nivel sistémico de tumores neuroendocrinos. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer que aumente el AMPC intracelular del enterocito, como ya lo voy a explicar en una imagen posteriormente. Esto va a hacer que se abran los canales de cloro y hay una secreción de agua hacia el lumen. ¿Ya? O sea, va a haber una secreción de electrolitos y también para mantener la gradiente entre agua a nivel intraluminal y extraluminal, se tiene que secretar agua hacia el lumen. ¿Ya? Y eso va a permitir una inhibición de la absorción. Entonces hay varios estímulos, como les había comentado. Ya también hay estímulos a las células enterocromafines y a las sustancias neuroendocrinas como la serotonina, por ejemplo. Ya, entonces las que generalmente están mediados por el AMP cíclico, ya, que son la mayoría, son las enterotoxinas bacterianas, los ácidos orgánicos como el alcohol, el uso de prostaglandinas o la generación de prostaglandinas en un estado sistémico generalizado, a unos medicamentos y el péptido intestinal vasoactivo que también va a estar asociado a las células enterocromafines. Otras sustancias como por ejemplo la serotonina, el glucagón, la secretina, la colecistoquinina, algunos laxantes. Es por eso que les digo que los laxantes pueden producir una diarrea osmótica, pero si se le usa con continua frecuencia, va a producir una alteración al nivel de los canales, a nivel de los canales principalmente de cloro, potasio y de sodio bicarbonato, que van a producir una secreción de agua. Y hay otros desconocidos, como el adenoma velloso, que va a producir una diarrea con hiponatremia, el uso de algunos medicamentos y enfermedades congénitas. Ya, por ejemplo, acá tenemos unas características principales de los tumores neuroendocrinos que están asociados a diarrea. Ya, por eso es que los tumores neuroendocrinos se asocian a diarrea y obviamente a otras alteraciones clínicas, como por ejemplo el síndrome de Zollinger-Ellison, que se va a dar por un aumento de secreción de gastrina, que como pueden ver es un tipo de sustancia neuroendocrina que puede alterar los canales a nivel vasolateral y apical de los enterocitos. ¿Ya? Entonces estos pacientes van a tener dolor abdominal, esofagitis erosiva, porque la gastrina, ¿qué va a producir? Un aumento de ácido clorhídrico a nivel intragástrico. Va a tener enfermedad ulceropéptica, diarrea y pliegues gástricos engrosados. ¿Ya? Así, por ejemplo, el carcinoide también produce diarrea, el bipoma por el aumento de péptido intestinal vasoactivo, que también va a estimular los canales que se encuentran a nivel de la membrana vasolateral y apical, la somatostatina, los carcinomas medulares de tiroides y el feocromocitoma. Acá tenemos un esquema sobre, como les digo, la enfermedad que produce una diarrea secretora por excelencia, que es el cólera. Como pueden ver acá, el Vibrio cholerae, que es la bacteria que produce el cólera,
produce generalmente tres tipos de toxinas. Ya la toxina de cólera, que es la toxina clásica, la que todos conocemos, esta toxina va a interactuar con la adenilato ciclasa, ¿ya? Y esta adenilato ciclasa va a producir la enosin monofosfato ciclasa, ya que va a estimular los canales de cloro, ¿ya? Y la entrada de sodio a nivel intracelular. ¿Ya? Sin embargo, esta toxina también va a producir un aumento de prostaglandinas, un aumento de serotonina y un aumento de péptido intestinal vasoactivo que van a tener un efecto similar. Asimismo, esta toxina va a estimular las células enterocromafines que van a producir una retroalimentación negativa, perdón, positiva con el péptido intestinal vasoactivo para aumentar, perdón, con el péptido intestinal vasoactivo y con la serotonina para aumentar la función que estos tienen y así producir un círculo vicioso. Así como también va a aumentar la actividad a nivel de las neuronas entéricas y por lo tanto aumentar la acción del plexo mientérico, ya que va a activar a los macrófagos y va a aumentar la función sobre la adenilato ciclasa. Entonces, así es como funciona la diarrea secretora. Principalmente va a estar dependiente de la función que tiene esta sobre los canales a nivel apical y vasolateral. Entonces, generalmente en un paciente que tiene diarrea acuosa sin sangre, lo que tenemos que hacer es ver las características que tienen este tipo de diarreas, principalmente las diarreas secretoras y las diarreas osmóticas. Como pueden ver, generalmente las diarreas secretoras, ¿ya?, persisten con el ayuno. ¿Qué quiere decir? Como les había comentado, las diarreas osmóticas van a ceder con el ayuno porque van a estar dados principalmente por el consumo de algún ion no absorbible, como por ejemplo la lactosa, como por ejemplo los laxantes y como por ejemplo la intolerancia a algún tipo de medicamento medicamento o alimento que no se va a poder absorber. Es por eso que generalmente tienen un pH ácido y generalmente ceden con el ayuno y tienen bajo volumen, generalmente menos de 1 litro por día. En cambio, las secretoras, como por ejemplo el cólera, ya tienen más de 1 litro de volumen en general y generalmente persisten con el ayuno. Ya ese es lo general, porque siempre hay excepciones. Y ahí están, por ejemplo, los tumores neuroendocrinos, algunos tipos de laxantes que se pueden usar de forma crónica, como les había comentado, eh, la melanosis coli, ya la mastocitosis, adenomas vellosos, etcétera. Ya también hay dos tipos de diarreas. Ya, eso es importante también que sepan, porque si bien estas diarreas también tienen un componente, o mejor dicho, un sustento en base a diarreas secretoras y osmóticas, se les separan para poder diferenciarlas de forma fisiopatológica. Entre ellas está la diarrea inflamatoria. Entonces, la diarrea inflamatoria clínicamente se va a caracterizar por la emisión de sangre o pus a nivel de las heces y se va a dar principalmente por una destrucción directa de la mucosa del intestino delgado, pero principalmente de la mucosa del colon. ¿Ya? Entonces, esta se va a acompañar de síntomas sistémicos como fiebre persistente o recurrente, pérdida de peso o de manifestaciones inflamatorias extraintestinales. ¿Ya? Como es una inflamación sistémica, generalmente está asociado a aumento de reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son los reactantes de fase aguda? El aumento de la proteína C reactiva, leucocitosis, velocidad de sedimentación globular y una alteración en la cifra de plaquetas. ¿Ya? Algo que es muy característico es que la calprotectina fecal, que es un marcador de diarreas inflamatorias, está aumentado en más de 150 miligramos por kilo en dos determinaciones separadas y en ausencia de consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Aquí encontramos, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ya que probablemente ya lo van a ver en medicina interna, enfermedades infecciosas, las infecciones que producen disentería principalmente, no las que producen enterotoxinas, como por ejemplo Shigella, Salmonella, Campylobacter, Clostridium difficile, en el que producen una destrucción directa de la mucosa, ¿ya? Y así como otras, pues, ¿no? Neoplasias, cáncer de colon, linfomas, colitis por radiación, colitis isquémica, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es en base en relación a diarrea, a la fisiopatología de la diarrea. Yo creo que con lo que les he mencionado ya tienen una base para poder conocer cuáles son, cuáles son cuál es el sustento de por qué se forma una diarrea,
cuáles son las causas principales de diarrea. Ya no se olviden que las diarreas agudas, que son generalmente menos de 2 a 4 semanas, principalmente son por infecciones, no se olviden. Ya, las infecciones son la causa más frecuente. Ya, generalmente bacterianas o virales, pero también puede ser por hongos. Ya, pocas son las enfermedades bacterianas que producen diarrea crónica. Sin embargo, hay algunas enfermedades como la Yersinia, por ejemplo, que llegan a una diarrea entre 4 a 5 semanas. Ya, sin embargo, son excepciones al caso. Ya, no se olviden que las diarreas agudas, bacterianas o virales, generalmente tienen un tratamiento conservador, no requieren de antibióticos, ya que generalmente estas infecciones ceden en 2 a 3 días sin necesidad de antibiótico terapia. Ya, en cambio, las diarreas crónicas sí requieren un tratamiento porque pueden conllevar hasta la muerte del paciente. Otro tema que es un poco menos extenso es la obstrucción intestinal. ¿Ya? Entonces, la obstrucción intestinal probablemente lo van a ver con mayor frecuencia en clínica. ¿Ya? Se va a dar principalmente por un estrechamiento de la luz intestinal, ya sea del intestino delgado o del intestino grueso. Entonces, al haber un estrechamiento total, porque vamos a hablar de obstrucción intestinal, no subobstrucción o suboclusión, vamos a hablar de oclusión total, ya va a haber un acúmulo de aire y líquido. Ya nosotros al hablar, al respirar, también ingerimos líquido a nivel, perdón, bueno, ingerimos líquido por la saliva, por los jugos gástricos, jugos pancreáticos, pero también ingerimos aire. ¿Ya? Entonces, esa aerofagia fisiológica que tenemos hace que se acumule aire a nivel intestinal. Entonces, cuando está cerrado, cuando está tapado, ocluido totalmente el intestino, va a haber un acúmulo de líquidos y un acúmulo de aire. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, se van a asociar múltiples signos y síntomas respecto a un paciente que tiene oclusión intestinal. ¿Ya? Como por ejemplo, acá en la imagen, las dos imágenes de abajo son del mismo paciente. ¿Ya? La diferencia es que en la imagen de la izquierda es una radiografía en paciente que está en decúbito supino y a nivel de la derecha es un paciente que está a nivel de bipedestación. ¿Ya? ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver una distensión de las asas intestinales, pero en bipedestación podemos ver ruidos hidroaéreos. Perdón, niveles hidroaéreos, disculpen. Niveles hidroaéreos, más de 3 niveles hidroaéreos en un paciente que tiene una obstrucción de intestino delgado distal. ¿Ya? Entonces es un paciente que ha llegado a emergencia por dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas, ¿ya? Y fiebre. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción intestinal? La causa más frecuente de obstrucción intestinal son las bridas y adherencias. ¿Ya? Para que se familiaricen con este término, las bridas y adherencias en realidad se van a dar por puentes fibrosos entre órgano y órgano principalmente, ya sea a nivel de intestino delgado, intestino grueso, estómago, hígado, etcétera. Ya, sin embargo, existen muchas causas de obstrucción intestinal. Y ahí principalmente se van a dividir en anormalidades a nivel intraluminales. ¿Qué quiere decir intraluminales? Anormalidades dentro de la luz. Ya como por ejemplo los cálculos biliares, a veces se forma una fístula entre la vesícula y el intestino delgado o el colon, y un cálculo produce obstrucción intestinal. Ya los besoares, que son sustancias, o mejor dicho, que son cuerpos extraños que se forman secundario a la ingesta de algún tipo de, de resto no orgánico, como por ejemplo pelos o uñas. ¿Ya? Los cuerpos extraños per se, parásitos y las impactaciones fecales. Todo eso puede producir una obstrucción intraluminal. A nivel intramural nos referimos a que a una alteración a nivel de la pared del intestino delgado o intestino grueso crezca y hace que se produzca una obstrucción de toda la luz bueno, de la parte del intestinal afectada. ¿Cuáles están ahí? Por ejemplo, las neoplasias, cáncer de colon, cáncer de intestino delgado, estenosis por isquemia. Ya, a veces la isquemia hace que se inflame la pared intestinal, y esa inflamación produce fibrosis y hace que se cierre el lumen del intestino. Los hematomas intraluminales, generalmente después de un trauma. La intususcepción, ¿qué es la intususcepción? Como pueden ver en la imagen inferior a la parte de anormalidades intramurales,
es cuando parte del intestino se mete de forma intrínseca. Ya generalmente se da en pacientes que tienen algunos tipos de infecciones o en niños también, que es una de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal en niños. Ya no se olviden que las bridas y adherencias es la causa más frecuente de obstrucción intestinal, pero en adultos. ¿Por qué? ¿Por qué se dan las bridas y adherencias? Porque generalmente pacientes que están sometidos a algún tipo de cirugía intraabdominal, el movimiento del todo el mesenterio hace que se creen puentes fibrosos en unos meses. Ya, esas son las vías y adherencias. Ya, las enteritis, ya que es por inflamación de la pared abdominal secundaria a una infección o algún tipo de inflamación sistémica, y la diverticulitis, ¿no? Y a nivel extraluminal, ahí encontramos las adherencias, ya que es lo que les he comentado, la presencia de hernias, que es la segunda causa más frecuente de obstrucción intestinal, principalmente las hernias inguinales, las neoplasias metastásicas, ya por ejemplo, una carcinomatosis peritoneal, que se da principalmente cuando el paciente puede tener un cáncer de ovario, cáncer de estómago, cáncer de colon. ¿Qué es lo que pasa? Llegan implantes a nivel de la membrana peritoneal y eso produce una obstrucción por presión a nivel intraluminal, a nivel luminal, perdón. Los vólvulos, ya que pueden ser a nivel de intestino delgado o intestino grueso, ya como por ejemplo el vólvulo de Sigma, ya los cuerpos extraños, no a nivel intraluminal, sino a nivel extraintestinal que van a presionar el intestino delgado o el intestino grueso. Y el páncreas anular, ya que es una anomalía genética en el que el páncreas no se, bueno, la porción dorsal y la porción ventral del páncreas no se unen de forma adecuada y forman un anillo circundante al duodeno, comprimiéndolo de forma extrínseca mientras el paciente va creciendo. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes sepan que la clínica de un paciente que tiene obstrucción intestinal va a depender principalmente de la forma en cómo se ha creado la obstrucción, ya, el tiempo de obstrucción y principalmente la localización de la obstrucción intestinal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los síntomas de obstrucción del infundíbulo y la salida del estómago predominan en la obstrucción del duodeno y la porción más proximal del yeyuno. ¿Qué quiere decir? Que una obstrucción a nivel del estómago, perdón, a nivel del duodeno, ya que es la parte del intestino que está siguiente al estómago, o la parte del yeyuno proximal, va a ser muy diferente a una obstrucción a nivel del colon sigmoides, del ilion distal. Ya va a ser totalmente diferente. ¿Ya? Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Ya? Cuando un paciente tiene una obstrucción del duodeno, generalmente no va a haber una distensión abdominal, porque prácticamente lo único que se podía distender es el estómago. O sea, sí hay una distensión del estómago, pero como está prácticamente, bueno, como prácticamente está pegado al esófago, el paciente para liberar esa presión de la obstrucción, ¿qué va a hacer? Va a tener vómitos recurrentes. ¿Ya? Y como va a tener vómitos recurrentes, el paciente no se va a morir de una perforación intestinal, una perforación gástrica, una perforación intestinal. Generalmente el paciente va a fallecer principalmente por deshidratación severa, ya que el paciente va a eliminar sodio, va a eliminar potasio y va a eliminar cloro. ¿Ya? A inicios del siglo XX se han hecho múltiples experimentos con ratas y con conejos para saber para conocer cuál es la causa de muerte en pacientes que tienen obstrucción intestinal proximal y obstrucción intestinal distal. ¿Qué se ha visto? Que en las ratas y en los conejos en los que se induce una obstrucción intestinal proximal, o sea, a nivel del duodeno, ¿ya? Si no se les pone una vía, o mejor dicho, si no se les administra líquidos de forma consecuente, el animal se muere en 2 días. ¿Ya? Sin embargo, si a un animal se le pone una vía y se le administra electrolitos en un animal que tiene una obstrucción duodenal, o sea, una obstrucción intestinal proximal, lo que va a pasar es que el animal no se muere. No se muere porque no se deshidrata, no pierde electrolitos, generalmente fallece después del mes, ya cuando la obstrucción está produciendo necrosis, etcétera. En cambio, a nivel distal, por ejemplo, a nivel de colon o a nivel de ilion distal, que es la última porción del intestino delgado, es totalmente diferente porque el paciente se distiende completamente. Se distiende completamente, ¿por qué? Por la aerofagia. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Todos los pacientes tenemos aerofagia.
tengamos una enfermedad o no tengamos una enfermedad, ¿ya? Pero como tenemos un orificio de salida, ya podemos eliminar ese aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes que tienen obstrucción intestinal distal? Se acumula la saliva, se acumula el aire y eso hace que el paciente se distienda, ya, y esa distensión va a producir un incremento de peristalsis, un aumento de la presión intraluminal, ya va a aumentar la secreción intestinal, va a disminuir la capacidad de absorción, va a producir aún más distensión, un círculo vicioso de distensión y secreción intestinal, va a haber lucha, que al final eso va a parar por un cansancio muscular, ya va a haber hipoxia tisular, en el que ya se va a encontrar un aumento de translocación bacteriana, produciendo una sepsis generalizada en el paciente. ¿Ya? Asimismo, va a producir una isquemia intestinal por una disminución del retorno venoso, y esa isquemia va a producir necrosis, y la necrosis que va a producir perforación. Perforación que principalmente se da en el ciego, que tiene las paredes más delgadas de todo el intestino delgado e intestino grueso. Y eso va a producir una peritonitis que va a conducir a un fallecimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha demostrado también en los estudios en animales? Ya, por ejemplo, en ratas y en conejos, ya en estos pacientes se indujo también una obstrucción intestinal, pero a nivel distal. Entonces, ¿qué se hizo con estos pacientes? Se agarró el esófago y ese esófago se lo cerró. Se cerró el esófago para que no haya un ingreso de aire a nivel del intestino. Entonces, en las ratas en las que no se cerró el esófago, murieron por una peritonitis, por una perforación intestinal, ya en 2 o 3 días aproximadamente. En cambio, en las ratas y conejos en los que se ocluyó la parte más proximal del esófago para que no haya un ingreso de aire ni secreciones, ya como saliva, etcétera, estos pacientes, bueno, estos animales vivieron más de 3 semanas, ¿ya? Porque no hubo una distensión y por lo tanto no hubo una disminución de retorno venoso, o mejor dicho, sí hubo, pero fue mucho más lenta. Y entonces estos murieron generalmente a las 3 semanas, a 4 semanas. Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado en estos pacientes? Ya, según la fisiopatología, en los pacientes que tienen obstrucción proximal, ya, por ejemplo, a nivel del duodeno y ayuno proximal, con una hidratación adecuada, se puede llegar a un tratamiento adecuado, por lo menos inicial, hasta que se resuelva de forma conservadora la obstrucción. Ya si es que no se resuelve, va a ser quirúrgico. En cambio, los pacientes que tienen una obstrucción distal, como la última que les estoy mencionando, se ha visto que una hidratación no es suficiente. Lo que se necesita es colocar una sonda entérica. Esa sonda entérica va a evitar que el aire que el paciente está ingiriendo aumente y pueda salir por la sonda como un drenaje. Es por eso que el tratamiento de toda obstrucción intestinal, ya sea proximal o distal, la primera medida, ¿cuál es? Hidratación y colocación de una sonda nasogástrica o nasoyeyunal. ¿Ya? Ya cuando el paciente 6 o 12 horas después no mejora el cuadro clínico, generalmente tiende a ser quirúrgico. Eso ya lo van a ver cuando lleven cirugía, el capítulo de obstrucción intestinal. Ya, entonces este es un esquema de cuál es el mecanismo fisiopatológico de una obstrucción intestinal maligna. Ya, entonces es similar a una obstrucción distal en realidad, solo que esta obstrucción es una obstrucción crónica, ya que primero empezó como una suboclusión intestinal y después ocluyó totalmente el intestino, produciendo distensión, aumento de peritaltismo que va a producir el dolor cólico, aumento de las secreciones, ya la distensión va a producir una respuesta inflamatoria intestinal, ya que también va a aumentar el dolor, va a haber un edema de la pared intestinal, ya al estar muy distendido y al haber isquemia, va a haber una contaminación bacteriana del contenido intestinal, que es la translocación bacteriana, principalmente por Escherichia coli y Bacteroides fragilis. Ya eso va a producir náuseas, vómitos fecaloides, los cambios hemodinámicos y metabólicos secundarios a la isquemia, a la sepsis, al fallo orgánico y una restricción ventilatoria. Y esto es el manejo de un paciente que tiene una obstrucción intestinal adherencial y no adherencial. Cuando es adherencial, general, bueno, todo paciente que tiene obstrucción intestinal, siempre hay que hacer una tomografía con contraste. ¿Por qué? Porque con la tomografía con contraste vamos a averiguar la causa de la obstrucción intestinal, que como les había comentado, la causa más frecuente es por ilio, perdón, por bridas y adherencias.
La segunda causa, ¿cuál es? Hernias, principalmente las hernias inguinales. Y la tercera causa, no se olviden, es el cáncer, principalmente el cáncer de colon. Entonces, con un ataque con contraste, generalmente si tiene un bajo grado de isquemia y estrangulación, generalmente el tratamiento es conservador, ¿ya? Con hidratación y una sonda nasogástrica. En cambio, si tiene alto grado, por el alto riesgo de isquemia, debe ir a una laparotomía o laparoscopía urgente para liberación de adherencias. En cambio, si el paciente tiene otro tipo de obstrucción intestinal, lo que se debe hacer también va a depender mucho de si es de alto grado de signo de isquemia y estrangulación y de bajo grado. Si es de bajo grado, tratamiento conservador por 1 o 2 días, porque generalmente se tienden a resolver. En cambio, si es que no se resuelve, tiene que ir a cirugía. Eso es todo. ¿Una pregunta? Los participantes, si tienen alguna pregunta, le pueden dejar en el chat o también pueden prender sus audios para que le puedan hacer directamente. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Gracias por la noches. exposición. Sí, tengo una duda. Por ejemplo, paciente con hipertiroidismo no tratado, ¿por qué cursa con hiperfecación, con deposiciones líquidas continuas? Esa es una muy buena pregunta. Ya, no sé si alguno haya llevado medicina interna, en realidad, el hipotiroidismo es una causa de diarrea. Ya, ya, es una causa de diarrea, pero si lees en algunos libros de una forma un poquito más detallada, como bien lo dices, el hipotiroidismo causa más que diarrea, causa una hiperdefecación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el paciente más que diarreas líquidas, que también se presentan, ojo, ¿ya? Generalmente presentan hiperdefecación porque aumenta la frecuencia de deposiciones por día, generalmente más de 3, más de 5, más de 6. También puede estar asociado a cuadros de deshidratación. Sin embargo, las hormonas tiroideas también pueden actuar como secretagogos de los canales a nivel apical lateral, ya por lo que pueden producir una diarrea de tipo secretora. Ya, esos son los dos mecanismos fisiopatológicos del hipertiroidismo. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, y otra inquietud chiquita, doctor, ¿cómo diferenciar, hay pacientes en la emergencia que llegan también con colon irritable? ¿Cómo diferenciarlo de una diarrea infecciosa? Muchas veces dicen, yo siempre tengo diarrea, pero ya después consultaron con sus médicos, dicen que sufre de colon irritable. Ya, Eh, esa es una muy buena pregunta también. Ya, entonces el colon irritable, bueno, antes de saber, bueno, de diferenciar una diarrea por colon irritable y no, tienes que entender que el colon irritable en realidad es un dolor abdominal bastante característico, generalmente de más de 3 meses de evolución, ya que generalmente se asocia o a episodios de diarrea o episodios de constipación o que no tienen ni diarrea ni constipación. Entonces el colon irritable con diarrea es el que es una causa de diarrea crónica en realidad. Y ahí como te lo había mencionado en mis diapositivas, hay características que me hacen pensar cuando la diarrea es por colon irritable, que es la diarrea funcional. Le voy a poner acá para que lo chequees mejor. Está acá. Ya, acá, cuando hablamos de diarrea funcional, generalmente es la diarrea que se asocia a colon irritable. Ya, entonces, es muy complicado decirte qué exámenes debe hacerse un paciente para descartar diarrea, la diarrea crónica que tiene, ya sea diarrea por colon irritable o diarrea orgánica. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene el diagnóstico en pacientes que tienen diarrea crónica, en realidad es un diagnóstico bastante personalizado, porque tienes que analizar los antecedentes que tiene, tienes que analizar los medicamentos que toma, tienes que analizar las enfermedades previas que tiene, porque todo eso me va a hacer pensar en algún tipo de diarrea crónica. Pero, por ejemplo, en un paciente que tiene una diarrea que tiene más de 6 meses, ya una diarrea intermitente, paciente no ha bajado de peso, paciente que generalmente despierta con diarrea, pero en la noche ya no tiene diarrea, o que no tiene signos de alarma. No te olvides que los signos de alarma son anemia, que tenga una masa. Por ejemplo, si el paciente tiene diarrea y ves que tiene una masa o tiene fiebre, no vas a pensar que tiene un síndrome de intestino irritable, vas a pensar que tiene un problema orgánico. Y en esos pacientes tienes que solicitar exámenes para descartar causas de enfermedades orgánicas. Ya, el paciente viene con dolor de emergencia, pero es difícil que un paciente que tenga síndrome de colon irritable o intestino irritable
tenga un dolor tan intenso. Puede pasar, pero no es tan frecuente. Son cosas que me hacen pensar que la diarrea puede ser por otra causa. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Gracias por la pregunta, más bien. Ah, ya, acá pone de Francisco. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es el mejor tratamiento para para la intolerancia a la lactosa? No existe un medicamento que te cure la intolerancia a la lactosa. Ya como has visto de repente en la televisión, generalmente no damos medicamentos para tratar la enfermedad. Lo que damos es medicamentos para absorber mejor la lactosa. Ya, o sea, ya se está comercializando el uso de enzimas, o sea, de lactasa para los pacientes que no pueden dejar de consumir lactosa. Entonces, estos medicamentos se consumen antes del uso de lactosa para que el paciente no tenga diarrea. ¿Ya? Así como el creón también. Por ejemplo, hay una enfermedad que también produce diarrea crónica que se llama insuficiencia pancreática exocrina. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene un páncreas que no está funcionando de forma adecuada y por lo tanto no produce enzimas pancreáticas, ya como la lipasa, como algunos tripsinógenos también, ya que hacen que el paciente no pueda absorber las grasas y algunas proteínas. Entonces el paciente tiene que usar pancreatina de por vida, que es un medicamento que tiene las enzimas que secreta el páncreas, que el paciente no secreta por tener insuficiencia pancreática exocrina. ¿Ya? Otra pregunta que dice Wabi, ¿en qué ocasión podemos preferir radiografía en vez de una TAC en caso de obstrucción? ¿Ya? Esa es una buena pregunta porque en realidad, ¿cuándo solicitas una radiografía en un paciente, bueno, una radiografía con abdomen de pie en realidad? ¿Ya? Porque en una radiografía en decúbito supino generalmente no diagnosticas una obstrucción intestinal. ¿Ya? Entonces, una radiografía la pides en realidad para sospechar obstrucción intestinal. Pero si tú ya sabes que el paciente tiene obstrucción intestinal, una radiografía solo sirve para decir si tiene o no tiene. La tomografía no sirve o sea, no solo sirve para diagnosticar obstrucción intestinal, también sirve para saber cuál es la causa de la obstrucción intestinal. Es por eso que la tomografía tiene que ser con contraste. ¿Por qué con contraste? Porque si es sin contraste vas a ver las asas distendidas, pero no vas a ver qué está obstruyendo el intestino delgado que está distendiendo las asas. Los tumores de colon, los tumores de intestino delgado, las carcinomatosis, no se pueden ver con un ataque sin contraste. En cambio, una radiografía solo sirve para saber si tienen niveles hidroaéreos o no tienen niveles hidroaéreos. Obviamente sospechando una obstrucción intestinal, porque también puedes ver si tiene aire a nivel infradiafragmático en un paciente que tiene perforación intestinal, etc. Para eso se usa la radiografía. ¿Otra pregunta? Bueno, ojalá que les haya gustado, que hayan aprendido, que saquen provecho a esto y que les motive principalmente, porque estas clases más que para aprender, ya, o sea, sí aprenden, pues, ¿no? Pero al final, donde más van a aprender ustedes es leyendo, porque cuando ustedes leen es donde más captan la información. Ya, eso es algo que ustedes se van a ir dando cuenta en el futuro. O sea, tienen que leer para poder captar la información. Escuchar sí ayuda a captar también, pero leer es mucho más, ya se van a dar cuenta. Diarrea por antibióticos por Clostridium difficile. Ya, esa es una buena pregunta también. ¿Ya? ¿Qué es la diarrea por antibióticos? ¿Ya? O la colitis pseudomembranosa. ¿Ya? Hay un grupo de pacientes ya que tienden a hacer una diarrea generalmente cuando consumen un tipo de antibióticos. ¿Ya? El antibiótico que clásicamente se ha asociado con la diarrea por antibióticos es la clindamicina. Sin embargo, actualmente el uso de ceftriaxona es tan alto que se ha visto que hay más pacientes que llegan por colitis pseudomembranosa por ceftriaxona o por ciprofloxacino que por clindamicina. Entonces, ¿qué hace este antibiótico? Este antibiótico barre algunas bacterias, pero, bueno, algunas bacterias que se encuentran a nivel del tubo digestivo, del intestino delgado distal, y eso hace que prolifere una bacteria que se llama Clostridium difficile. Este Clostridium difficile produce dos tipos de toxinas principalmente, la toxina A y la toxina B.
Ya estas toxinas producen una destrucción directa de la mucosa, ¿ya? Y una destrucción directa muy específica que va a producir membranas. Membranas, es por eso que se llama colitis pseudomembranosa. Ya, inicialmente, generalmente el tratamiento de esta infección, porque es una infección al final, y ahí no se olviden que es la causa más frecuente de diarrea a nivel intrahospitalario, ya el tratamiento principalmente se da suspendiendo el antibiótico que está produciendo la diarrea. Y ahí generalmente el 60%, 70% de pacientes mejoran con eso. Ya en otros casos es necesario administrar un medicamento que se llama metronidazol, ¿ya? Y en algunos casos, cuando son casos más graves, se tiene que administrar vancomicina. No se olviden que todos los antibióticos se tienen que administrar por vía oral. La vancomicina también. ¿Otra pregunta? Creo que no hay más preguntas, doctor. Más bien, ¿podría dejar de compartir su pantalla, por favor, para también presentar el certificado de agradecimiento? Claro. Muchas gracias, doctor. Un momento.